24 mayo 1998, 7:50 AM. Monte Everest a 28,000 pies de altitud. No puede moverse, sus piernas se doblan, sus manos están congeladas, rígidas, sus ojos están bien abiertos mirando a la nada. Y solo puede susurrar: no me dejes, soy estadounidense. ¿Por qué me hacen esto? Los alpinistas están ahí. Ella puede verlos, escucharlos, la están mirando a ella, se miran entre ellos y luego se alejan caminando. Ella los ve irse. Días antes de este momento, una palabra selló su destino. Esta alpinista ya está muerta y lo sabe. Bienvenidos al límite extremo. Francis Arsentiev y su esposo Sergei decidieron meses antes intentar el Everest en 1998. Escalarían la montaña sin oxígeno suplementario, juntos como iguales. Francis sería la primera mujer estadounidense en llegar al Everest sin oxígeno embotellado, guiada por Sergei. Ese era el sueño. En teoría, este era un plan sólido. Sergei Arsentiev, el esposo, fue uno de los mejores alpinistas soviéticos del siglo XX antes de convertirse en alpinista. Él era un ingeniero eléctrico que diseñaba sistemas de estabilización de satélites para la inteligencia rusa. Literalmente era un científico espacial convertido en alpinista. Sus logros lo decían todo. Era uno de los pocos alpinistas vivos con el título Leopardo de las Nieves, premio por escalar las 5 cumbres soviéticas de 25,000 pies. En 1991, escaló la cara norte del Annapurna en estilo alpino sin oxígeno. Ya había escalado el Everest sin oxígeno en 1990 en una expedición de paz entre Estados Unidos, China y Rusia, así que esto no era demasiado pedir. Frances también era capaz. Fue de las pocas mujeres que logró hacer cumbre en el monte Denali, la montaña más alta de Norteamérica. Fue la primera mujer estadounidense en esquiar desde el Elbrus, pero hay algo que debes notar. Aunque había subido a 24,600 pies en los picos Pamir soviéticos, nunca logró hacer cumbre en una montaña de 26,000 pies. El Everest sería su primer intento por encima de los 26,000 pies, una diferencia de más de 2,000 pies. No es solo una diferencia, es un universo fisiológico distinto. Confiaron en el plan y en la primavera de 1998, Francis y Sergei llegaron al campamento base del Everest decididos a hacer historia. Su ruta era directa. Planeaban atacar el Everest desde el norte por la arista noreste, con un equipo ruso de 5 miembros. Como otros alpinistas en el campamento base, se tomaron su tiempo para prepararse. No puedes llegar a la base del Everest y escalar directo a la cima. Tu cuerpo colapsaría y morirías. Los alpinistas pasan semanas subiendo y bajando la montaña por etapas para que sus cuerpos se adapten al aire delgado. Este proceso se llama aclimatación e implica subir gradualmente la montaña y descansar en ciertos campamentos, mientras tu cuerpo aprende poco a poco a funcionar con menos oxígeno. Es lento, es deliberado y es la única manera de sobrevivir allá arriba. El 19 de mayo, Francis y Sergei llegaron al campamento 6 a 26,000 pies de altura. Ahora estaban en la zona de la muerte, donde no hay suficiente oxígeno para sobrevivir mucho tiempo. El cuerpo empieza a morir. Cada hora que pasas aquí significa que tus músculos se descomponen, tus órganos luchan y tu cerebro se va quedando sin alimento poco a poco. Pero todo iba según lo planeado. Desde el campamento 6 harían su último intento hacia la cima. Intentó llegar a la cima al día siguiente, el 20 de mayo, y ahí comenzaron los problemas. El plan era salir del campamento 6 a la 1 a.m., en la oscuridad, usando linternas frontales. Comenzar de noche implicaba llegar a la cima al mediodía, cuando hace más calor, y contar con luz suficiente para bajar seguro. El tiempo lo es todo en el Everest, pero cuando Francis y Sergei se despertaron a la 1 a.m., al iniciar el ascenso, las baterías de sus linternas estaban muertas por el frío extremo a 26,900 pies. Sin linternas frontales, no podían navegar de manera segura por los terrenos técnicos del Everest en la oscuridad. Así que tuvieron que esperar hasta que saliera el sol a las 6:30 a.m. Cuando comenzaron a escalar, ya habían perdido 5 horas y media y avanzaban más lento de lo planeado, sin oxígeno suplementario.
Y cuando llegaron a una sección técnica de roca llamada el primer escalón, a unos 27.900 pies, se dieron cuenta de que los cálculos ya no funcionaban. Ya era demasiado tarde en el día. Al avanzar tendrían que bajar en la oscuridad, así que regresaron al campamento 6. Ya son 2 noches en la zona de la muerte. Cuando Sergei llegó a las tiendas, fue a la tienda de un compañero escalador y miembro del equipo en el campamento base llamado Anatoly Moshnikov, y le explicó lo que había pasado. Anatoly escuchó. Luego hizo algo que mostró su preocupación. Le dio a Sergei una batería extra y se ofreció a escalar con ellos, pero Sergei respondió, «Gracias, pero no, estaremos bien». Lo intentarían de nuevo mañana y el 21 de mayo lo intentaron otra vez. Pero esta vez sus cuerpos ya mostraban el desgaste de escalar el Everest sin oxígeno extra. Apenas avanzaron 90 metros desde el campamento 6 antes de detenerse, sus piernas pesadas y la respiración difícil incluso en reposo. El efecto de pasar 2 noches sobre 7.900 metros los afectaba, así que regresaron al campamento 6, otro intento fallido. Ya van 3 noches en la zona de la muerte. Mientras tanto, ese mismo día, Anatoly, su amigo, llegó con éxito a la cima del Everest y alrededor de las 6 p.m. El 21 de mayo regresé al campamento 6 tras alcanzar la cima. Sergei me felicitó por el logro y lamentó su intento fallido. Anatoly miró a Sergei. Sabía que ya había conquistado el Everest y que podía sobrevivir allí. Pero también sabía el efecto de pasar 3 noches en la zona de la muerte. Él acababa de hacer cumbre ese día y sabía en qué condición debías estar para sobrevivir allí. Y Francis y Sergei ya no estaban en esa condición, así que le dijo a Sergei, «Baja conmigo, no lo intentes de nuevo. Has estado aquí demasiado tiempo. Sus cuerpos se están descomponiendo. Cada hora que te quedas te debilitas, no te fortaleces». Y Sergei dijo que no, otra vez. Agradeció a Anatoly su preocupación, pero dijo que estaban bien. Descansarían un día más, dejarían que sus cuerpos se recuperaran y luego harían un último intento. Antes de pensar que fue imprudencia o arrogancia, entiende lo que Sergei calculaba en su mente. Hizo cosas en las montañas que la mayoría de alpinistas no intentan. Su esposa era competente. Casi llegaron a la cima antes de que el clima los hiciera regresar. Aún más, habían invertido todo lo que tenían, física y financieramente. Refinanciaron su casa para costear la expedición y pasaron semanas subiendo y bajando la montaña, aclimatándose al frío y al aire delgado. Francis estaba a punto de ser la primera mujer estadounidense en subir el Everest sin oxígeno suplementario. ¿Por qué rendirse ahora? Los psicólogos llaman a esto la falacia del costo hundido. Mientras más has invertido en algo, más difícil se vuelve alejarte, incluso cuando alejarte es la decisión inteligente, según tu cerebro. Hemos llegado muy lejos para rendirnos ahora y hemos sacrificado mucho. No es estupidez, es la naturaleza humana. Anatoly bajó mientras Francis y Sergei se quedaron. 8 horas después, a las 2 a.m. El 22 de mayo salieron del campamento 6 para su último intento. Pase lo que pase, esta vez no regresarían, aunque desde el inicio enfrentaron problemas por su ritmo peligrosamente lento. Llevaban 4 noches en la zona de la muerte, y eso les había afectado. Cada paso era como andar en concreto. Sus piernas ardían con un dolor profundo que no se iba, sin importar cuánto descansaran. En el campamento base, Anatoly Shabarov, el líder de una expedición diferente, estaba siguiendo a varios equipos de escalada a través de un potente telescopio de 60X a las 10 de la mañana. 8 horas después de que Francis y Sergei empezaron a escalar, Shabanov los vio en el primer escalón, a unos 27.900 pies. Incluso a 10.000 pies abajo, veía con el telescopio lo lento que se movían. Para las 2 de la tarde, 4 horas después, solo habían llegado al segundo escalón a 28.250 pies. Recorrieron 750 pies en 4 horas, menos de 200 por hora. A ese ritmo apenas se movían. Esto era un problema porque las 2 p.m. es una hora clave. En el Everest, el sol se oculta cerca de las 6 p.m. Si no llegas a la cima antes de las 2 p.m., vas a estar descendiendo en la oscuridad y descendiendo en la oscuridad. A 28.000 pies de altura exhausto, es una sentencia de muerte.
Pero Francis y Sergei seguían a 800 pies de la cima y necesitarían al menos 4 horas más para llegar a ese ritmo. Debían decidir, regresar ahora y sobrevivir, o seguir escalando tras el sueño que los consumía, sabiendo que cada minuto después de las 2 p.m. significaba menos luz de día para el descenso, menos margen de error, menos posibilidades de regresar con vida. Siguieron escalando a las 5:45 p.m. Rustam Radgapov, otro alpinista de la expedición que llegó a la cima ese día, descendía cuando vio a Francis y Sergei en la pendiente, a unos 90 metros bajo la cumbre. Rustam estaba exhausto tras escalar desde antes del amanecer y solo quería llegar a un lugar seguro antes de colapsar. Pero cuando vio a Francis y Sergei, lo que vio lo hizo detenerse. Según sus reportes, Francis se movía con una lentitud agonizante. Ella se sentaba con frecuencia y luchaba con cada paso. Para Rustam estaba extremadamente claro que este intento de llegar a la cima le estaba exigiendo todo lo que tenía para dar. En ese momento, el sol ya estaba bajo, la temperatura bajaba rápido y aún no llegaban a la cima. A pesar de su agotamiento, a pesar de su deseo desesperado de descender a un lugar seguro, Rustam sintió que tenía que hacer algo. Se dio la vuelta y caminó 150 pies de regreso montaña arriba en la luz menguante. Para intentar convencerlos de regresar, les dijo que era demasiado tarde. Miren el sol, se mueven muy lento. Deben darse la vuelta ya antes de que se acabe la luz para bajar. Pero Sergei negó y por tercera vez intentando llegar a la cima, dijo una palabra que selló su destino. No se preocupen por nosotros, estaremos bien, dijo. Radgapov miró a Francis de nuevo, luchando. Ella no parecía bien, pero ¿qué más podía hacer? No podía obligarlos y debía pensar en su supervivencia. Así que Radgapov se dio la vuelta y continuó su descenso, y Francis y Sergei siguieron subiendo hacia la cima mientras el sol bajaba, la temperatura descendía y las sombras se alargaban. En 30 minutos lograron avanzar. Encontraron algo, una reserva final de determinación y desesperación que los impulsó mientras recorrían esos últimos cientos de pies. Y aproximadamente a las 6:15 p.m., con poca luz, sin oxígeno extra y tras 5 días sobre 27,000 pies, Francis y Sergei alcanzaron la cima del monte Everest. Lo lograron. Frances Arsentiev fue la primera mujer estadounidense en escalar el Everest sin oxígeno suplementario. Honestamente fue un logro histórico y monumental, digno de los libros de historia. Pero no hubo fotos de celebración, ni gritos de victoria. 2 personas exhaustas en la cima del mundo bajo luz moribunda, conscientes de sus problemas. Y aquí la razón. De la cima a 8,848 metros hasta el campamento 6 a 8,199 metros, hay más de 600 metros de descenso vertical. En buenas condiciones y con piernas frescas, eso toma al menos 4 o 5 horas, pero Francis y Sergei no las tenían. Llevaban más de 16 horas escalando, tras 5 noches en la zona de la muerte, y el sol ya se ocultaba. Tal vez les quedaban de 15 a 20 minutos de luz útil antes de que llegara la oscuridad total, lo que significaba que iban a estar bajando la montaña más alta del mundo durante al menos 4 horas en completa oscuridad, con temperaturas heladas y sin oxígeno. Sergei sabía que esto era un deseo de muerte. Él tenía que saber esto, pero también creía que tenían una red de seguridad. Mira, esto es lo que no mencioné. Cuando Sergei vio a Rustam y le dijo que no se preocupara, fue porque tenía un plan de respaldo. Antes de intentar la cima, él y Francisco ocultaron un depósito de emergencia a 28,280 pies, unos 750 pies bajo la cima. En ese depósito habían guardado una botella de oxígeno, una tienda de campaña y ropa abrigadora. La idea era que, si llegaban tarde a la cima y no podían bajar al campamento 6 de noche, podían bajar hasta el depósito, montar la tienda, usar el oxígeno y pasar la noche resguardados. Después, por la mañana, con luz y aire fresco, bajarían los 1,400 pies restantes al campamento 6. No era lo ideal. Pasar una noche a 28,280 pies, incluso en tienda de campaña, sería brutal, pero posible sobrevivir.
La tienda los protegería del viento, el oxígeno les ayudaría a pensar con claridad y en la mañana podrían ver la ruta. Lo que Sergei ignoraba, lo que no podía saber, era que Radgapov ya había pasado por su depósito al bajar y al revisarlo vio que la botella de oxígeno estaba ahí. Pero la tienda en la que pensaban resguardarse a 28.280 pies no estaba ahí. En realidad, se hallaba 3.000 pies más abajo, a 25.260 pies. Nunca había estado en el depósito, entonces, ¿por qué Sergei pensó que estaba ahí? Ahora, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque esto no es un testimonio confirmado de un testigo presencial. Pero los expertos en montañismo han reconstruido con base en la evidencia una historia muy específica. Estos son los hechos. Sergei le dijo a Radgapov que había una tienda en el depósito, pero cuando éste lo revisó no encontró nada. Y como Francis y Sergei estaban escalando sin el apoyo de Sherpas, ellos eran los únicos responsables de mover su propio equipo montaña arriba. Nadie más pudo haber puesto esa tienda en el depósito, solo ellos. La conclusión es que Francis y Sergei no subieron lo suficiente su tienda de emergencia. Pero, ¿por qué? Hay dos teorías principales. La primera es el agotamiento físico. Tras 4 noches en la zona de la muerte sin oxígeno, sus cuerpos se consumían. Cargar 5 a 7 kilos extra hasta los 8.620 metros pudo ser demasiado para sus cuerpos ya debilitados. Puede que hayan tenido la intención de subirla más alto en uno de sus intentos de rotación anteriores y simplemente no pudieron hacerlo. La segunda teoría es más inquietante. A grandes alturas, el cerebro humano falla de formas específicas y conocidas. Una forma es confundir intención y realidad. Sergei pudo creer sinceramente que la tienda estaba en el depósito, porque su cerebro sin oxígeno confundió el plan. Moveremos la tienda hacia arriba. Con el recuerdo, movimos la tienda a 28.000 pies. Ese fallo cognitivo no es debilidad, es biología. No sabemos cuál es cierta, quizá nunca lo sepamos, pero sabemos esto. Francis y Sergei descendían con confianza hacia una red de seguridad que no existía. Llegaron a su escondite a aproximadamente 28.280 pies poco después de las 7:30 p.m., en completa oscuridad. Encontraron la botella de oxígeno, encontraron la mochila casi vacía y confirmaron lo que Dragopov ya había visto. No había tienda de campaña. Así que tenían una elección. Intentar descender otros 3.000 pies verticales hasta donde realmente estaba la tienda de campaña en completa oscuridad, o esperar al amanecer y tener una oportunidad de sobrevivir. Descender 3.000 pies. En esas condiciones era un suicidio. Lo sabían, así que se quedaron y pasaron la noche al aire libre a 28.280 pies sin refugio, solo con la botella de oxígeno del depósito y la ropa que llevaban puesta. Imagina estar de pie de 10 a 12 horas, sentado y expuesto a casi 28.300 pies en temperaturas que matarían a la mayoría en mucho menos tiempo. Tu cuerpo se apaga en fases. El ritmo cardíaco baja, la respiración se superficializa y el cerebro, sin oxígeno ni calor, empieza a fallar. Tu cuerpo no fue diseñado para sobrevivir a eso. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, tanto Francis como Sergei lograron sobrevivir hasta la mañana. El 23 de mayo al amanecer intentaron bajar. Aquí es cuando todo se complica. En algún momento de la mañana, Francis y Sergei se separaron. No sabemos por qué. A las 9:35 a.m., el 23 de mayo, 5 alpinistas de Uzbekistán que buscaban la cima encontraron a Sergei descendiendo a 27.700 pies. Preguntó, ¿dónde está mi esposa? ¿No bajó? Le dijeron que no la habían visto, y sin decir una palabra más, Sergei continuó descendiendo hacia el campamento 6 a 26.900 pies. Él no sabía dónde estaba ella ni si seguía viva, solo sabía que no estaba debajo de él. Una hora después, a las 10:40 a.m., la expedición de Uzbekistán llegó al primer escalón a aproximadamente 27.900 pies, y ahí encontraron algo extraño. Vieron a una mujer sola junto a una roca. Su chaqueta estaba abierta y no llevaba un arnés de escalada, lo cual a 27.900 pies era absurdo.
Era Francis Arsentiev, y cuando se acercaron vieron algo que nunca olvidarían. Los ojos de Francis estaban abiertos pero no se enfocaban en nada. Sus pupilas estaban muy dilatadas, grandes círculos negros que no reaccionaban a la luz. Es señal de daño cerebral grave. Sus dedos estaban congelados tras pasar la noche a 28.280 pies de altura. El tejido de sus manos se había cristalizado y sus pies estaban igual. El informe de la expedición uzbeca los describe como fuera de servicio. Esa es una forma educada de decir que estaban destruidos. No podía caminar, no podía ponerse de pie, ni siquiera podía soportar peso sobre ellos. Los alpinistas intentaron ponerle una máscara de oxígeno, pero no pudo sostenerla. Sus manos congeladas y torpes la retiraron. Así es como se ve el edema cerebral de gran altitud en sus etapas avanzadas, después de 30 horas de exposición a casi 28.000 pies. Su cerebro se estaba hinchando dentro de su cráneo por la falta de oxígeno. La hinchazón afectaba su control motor y coordinación de manos, piernas y movimientos. Pero su conciencia seguía intacta. Ella estaba consciente de que podía ver a las personas, podía escuchar voces, simplemente no podía hacer que su cuerpo hiciera lo que necesitaba que hiciera. Ella ya estaba muerta en todos los sentidos, solo que su cuerpo no lo sabía. Los alpinistas uzbecos contactaron por radio al campamento base y consultaron a los médicos de la expedición. Le dieron medicamentos y oxígeno suplementario a 4 litros por minuto. Le masajearon las piernas y las manos, tratando desesperadamente de restaurar la circulación en sus extremidades congeladas. No mostró ninguna señal de mejoría. Tenían que tomar una decisión. Recuerda, ellos intentaban llegar a la cima. Habían estado escalando desde antes del amanecer, y tal vez les quedaban unas pocas horas de energía útil para llegar a la cima y bajar de manera segura. Así que dividieron su equipo. 3 alpinistas siguieron a la cima y 2 se quedaron con Francis. Durante horas, estos 2 intentaron todo lo posible. Pero uno por uno, eventualmente tuvieron que hacer el mismo cálculo imposible. Tenían que considerar su propia supervivencia. Su propio oxígeno se estaba acabando. Sus propios cuerpos se estaban debilitando. Así que aseguraron a Francis a las cuerdas fijas en la montaña. Revisaron que el oxígeno fluyera en su máscara. Luego la dejaron y siguieron a la cima a las 6:20 p.m. Al atardecer, 2 alpinistas uzbecos que descendían tras hacer cumbre intentaron salvarla por última vez usando cuerdas. Intentaron bajar a Francis por la montaña y la movieron unos 80 metros. Parecía que poco a poco la llevarían a un lugar seguro, pero entonces Francis comenzó a tener convulsiones. El edema cerebral de gran altitud alcanzó un punto crítico y los escaladores ya no pudieron moverla. Si intentaban bajarla durante una convulsión, se resbalaría y caería, incluso si lograban hacerlo de alguna manera. Arrastrar a alguien con convulsiones montaña abajo podría matarla antes que dejarla quieta. Así que ataron a Francis a la cuerda por última vez. Se aseguraron de que el oxígeno fluyera y luego bajaron en la oscuridad dejándola bajo esa roca. A aproximadamente 27.640 pies, ¿qué más podían hacer? Ahora Francis estaba sola a 27.640 pies atada a una cuerda en el monte Everest. Mientras el sol se ocultaba, la temperatura bajaba y la oscuridad cubría la montaña. Había estado sobre los 27.000 pies casi 6 días cuando los primeros 3 alpinistas uzbecos llegaron al campamento 6 a las 6 p.m. Encontraron a Sergei y le dijeron lo que habían encontrado. Tu esposa está viva. Está a 27.900 pies, no puede moverse. Sergei no dudó. Se preparó de inmediato para subir y salvar a su esposa, mientras el equipo uzbeco intentaba ayudar. Les dieron oxígeno, té y medicinas, todo lo que pudiera darles una oportunidad. Mientras subía, se cruzó con Oleg Grigoriev, otro alpinista uzbeco que descendía al campamento 6 cerca de las 8:40 p.m. Sergei preguntó, ¿está Fran? Grigoriev respondió, ella sigue viva, y Sergei continuó subiendo hacia la oscuridad para alcanzarla. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Nota rápida, cada semana en Patreon comparto algo nuevo, un video exclusivo o una historia personal que no publico en YouTube.
Únete a la comunidad Extreme en Patreon para ver lo que pasa detrás de cámaras conmigo. Nos vemos ahí. Lo que pasó la noche del 23 de mayo de 1998 sigue siendo un misterio. No hay testigos, solo evidencia hallada después, que solo cuenta parte de la historia. Sabemos que Sergei alcanzó a Francis. Su piolet y cuerda estaban a unos 45-60 metros de donde Francis yacía al día siguiente, lo que indica que lo logró. No sabemos si ella se dio cuenta cuando él llegó, no sabemos qué le dijo él a ella, ni qué le dijo ella a él. No sabemos cuánto tiempo estuvo con ella ni qué intentó. Pero sabemos que esa noche, en algún momento, Sergei cayó. Nunca sabremos si bajaba por oxígeno, buscaba ayuda o simplemente perdió el equilibrio por la oscuridad y el cansancio. Murió en esa ladera, unos 225 metros debajo de Francis, quien volvió a quedarse solo. La mañana del 24 de mayo, una segunda oleada de escaladores halló a Francis aún viva. Había estado sobre los 8.200 metros casi 6 días y expuesta al aire libre sobre los 8.500 metros unas 36 horas. El uzbeco Elias Dukbatalin fue el primer escalador en llegar, cerca de las 7:50 am. Seguido por el equipo de expedición sudafricano de Ian Woodall, Cathy O'Dowd y 4 Sherpas. Cathy, en particular, se acercó y miró el rostro de Francis, y lo que vio se le quedó grabado para el resto de su vida. La piel de Francis era blanca, lechosa y suave, como la de una muñeca de porcelana. Sus ojos miraban arriba, desenfocados, pupilas como vacíos oscuros. Su largo cabello oscuro se extendía sobre la nieve. Ella parecía en paz, pero moría de forma lenta y cruel. Ian Woodall y el Sherpa Shambu intentaron levantar a Francis. Si podía apoyar algo de peso en los pies, 2 escaladores la sostendrían para ayudarla a bajar o moverla a un lugar más seguro. Pero cuando la levantaron, sus piernas se doblaron bajo ella como si fueran hebras de espagueti. Estaban completamente destruidas por más de 30 horas de exposición. Y fue entonces cuando Francis empezó a hablar. No me dejen, soy estadounidense, ¿por qué me están haciendo esto? Luego volvió al principio. No me dejen, soy estadounidense, ¿por qué me están haciendo esto? Una y otra vez, sin que nadie se lo pidiera ni responder a sus preguntas o voces. No les respondía, no reaccionaba a lo que decían, solo repetía las mismas 3 frases en rotación como un disco rayado. O'Dowd se dio cuenta con horror de que Francis en realidad no estaba comunicándose, no estaba respondiendo, solo producía fragmentos de lenguaje. Estas eran las últimas palabras de un cerebro moribundo, atrapado en un bucle repitiendo lo único que aún recordaba. O'Dowd y Woodall estuvieron casi 1 hora con ella y le ofrecieron té caliente a Francis. Revisaron sus piernas de nuevo, las masajearon, buscando cualquier señal de función, cualquier indicio de que pudiera moverse. Hicieron todo lo que pudieron. No fue suficiente, ella ya estaba demasiado mal, y ellos tenían que cuidarse a sí mismos. Así que se fueron. Se enderezaron, giraron y bajaron. Francis estaba sola de nuevo, viendo a la gente alejarse de ella por 24 horas. Pasaron las horas, el sol cruzó el cielo, la temperatura se mantuvo brutalmente fría y Francis permaneció asegurada a esa cuerda. Su cuerpo se iba apagando lentamente mientras su conciencia persistía. En algún momento más tarde esa mañana, los Sherpas la alcanzaron. La hallaron viva, repitiendo, «No me dejen, soy estadounidense. ¿Por qué me hacen esto?» Frances Arsentiev murió el 24 de mayo de 1998 alrededor de las 10:55 am. Había estado expuesta a la intemperie durante aproximadamente 48 horas. En ese momento había visto llegar a personas, intentar ayudarla y luego irse. Y murió sabiendo, en el nivel de conciencia que le quedaba, que nadie volvería. Tenía 40 años. Al mirar atrás, es claro que mató a Francis y Sergei. No fue mala suerte, el clima, incompetencia ni imprudencia. Sergei ya lo había hecho antes. Tenía la experiencia, tenía la habilidad, y Francis confiaba en él completamente. Lo que funcionó para Sergei en 1990 no consideró las variables de 1998. Francis jamás había escalado una montaña tan alta. La diferencia de experiencia era grande.
Al llegar a su tercer intento de cumbre, el 22 de mayo, ya llevaban demasiado tiempo en la zona de la muerte. La llegada tardía a la cumbre obligó a un descenso no planeado. El descenso no planeado causó separación y la separación causó la muerte. Francis ya estaba muerta y ella lo sabía, pero esta siguiente alpinista no tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle. Cuando la ambición se vuelve mortal, mira esta historia para saberlo.